El conflicto de los siglos de Helena Harmon de White. Liberación del pueblo de Dios. Capítulo 41. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz de la oposición y de la censura. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados, escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: Vosotros, empero, tendréis una canción como en la noche en que se observa fiesta solemne y gozo de corazón, tendréis como quien marcha para ir al monte de Jehová, a la roca de Israel. Pues Jehová hará oír su gloriosa voz y hará ver el descenso de su brazo con indignación de ira y con llamas de fuego devorador, con turbión y tempestad y granizada. Isaías capítulo 30, versículo 29 y 30. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris reflejando la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el alto. Sus gritos de burla expiran. En sus labios olvidan el objeto de su rabia sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ponerse al amparo de su deslumbradora claridad. El pueblo de Dios oye una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contempla el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban tienen la mirada clavada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen las marcas de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Juan 17, versículo 24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, ellos han guardado la palabra de mi paciencia y marcharán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que han guardado firmemente la fe,
se escapa una aclamación de victoria. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos contemplan la escena con terror y asombro, mientras los justos se deleitan en comprobar las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan una con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un espacio claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo: hecho está. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual nunca hubo desde que había hombres sobre la tierra. Un terremoto tan grande y tan fuerte. Apocalipsis 16, 10, versículo 18, 19 y 21. El firmamento parece como que se abriese y se cerrase. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son conmovidos como una caña del soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Parece que ceden hasta sus fundamentos. Cadenas de montañas se hunden. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se han vuelto como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para que se le diese el cáliz del vino de su ira. Daniel capítulo 12, versículo 2. Pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Hacen su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Las paredes de las prisiones se abren de arriba abajo y los hijos de Dios que han sido aprisionados por su fe son libertados. Los sepulcros se abren y una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertarán, los unos para vida eterna y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno. Todos los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír la alianza de paz de Dios con los que han guardado su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento, sin embargo el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad y llamaradas.
Por encima del terrorífico estruendo de los truenos se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la ruina de los malvados. Todos no entienden las palabras pronunciadas, pero sí los falsos maestros que no se equivocan acerca de su significado. Los que poco antes vivían tan descuidados, tan arrogantes y provocativos, y que tanto triunfaban al enseñarse en el pueblo de Dios observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus clamores dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Los antiguos profetas, al considerar el día de Dios en santa visión, exclamaban: «Aullad, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como golpe poderoso de parte del Todopoderoso». Isaías capítulo 13, versículo 6. Entra en la peña y escóndete en el polvo a causa del pavor de Jehová y de la gloria de su majestad. Los ojos altivos del hombre serán abatidos y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque Jehová de los ejércitos tiene señalado un día contra todo lo elevado y lo soberbio, y contra todo lo que ensalzado arrojará sus ídolos de plata, y contra todo lo ensalzado para que sea abatido. Isaías capítulo 2, versículo 10 al 12. En aquel día, el género humano arrojará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se han hecho para adorarlos, los arrojarán a los topos y a los murciélagos para meterse en las aberturas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos a causa del pavor de Jehová y de la gloria de su majestad. Cuando se levantare para aterrar la tierra. Isaías capítulo 2, versículos 20 y 21. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz cuyo brillo aumenta más y más en contraste de la oscuridad. Trae esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad e ira para los transgresores de la ley de Dios. Los que todo lo sacrificaron por Cristo están entonces seguros, como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios. Han sido probados y ante el mundo y los despreciadores de la verdad han probado su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha operado en aquellos que han conservado su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes tan pálidos poco antes y tan llenos de ansiedad y tan malicientos, brillan ahora de admiración, fe y de amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro y muy experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura.
Salmos capítulo 46, versículo 1 al 3. Mientras estas santas palabras de confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla de esplendor indescriptible, formando contraste con el firmamento negro y severo de ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano con 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: los cielos proclamarán la justicia de él, porque Dios mismo es el juez. Salmos capítulo 50, versículo 6. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela entonces a los hombres como regla de juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo, inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen. De todos los espíritus y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que han pisoteado los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley, con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora están condenados por aquella misma ley que despreciaran. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Ellos habían elegido a quien habían de servir y adorar. Entonces vosotros os volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del 4º mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su día de reposo falso y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión han conducido las almas a la perdición, aparentando guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande habrá sido la responsabilidad de los que desempeñan un oficio sagrado y cuán terribles los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad puede apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: apártate, mal servidor. Desde el cielo se oye la voz que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y que promulga a su pueblo
el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Su aspecto se ilumina de gloria divina y brilla cual brillara en el rostro de Moisés al bajar el legislador de la cumbre del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que han honrado a Dios observando santamente su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra del tamaño aproximado de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece oculta. En la oscuridad, el pueblo de Dios sabe que es el signo del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es más el varón de dolores que ha de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el tránsito. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como luz. Habacuc capítulo 3, versículos 3 y 4. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes. Ceñida ahora por gloriosa diadema, su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y sobre su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Ante su presencia se han vuelto pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslíe el corazón y se baten las rodillas y palidece el rostro de todos. Jeremías capítulo 30, versículo 6 y Nahum capítulo 2, versículo 10. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar en pie? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: mi gracia te es suficiente. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo, y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra.
El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no guardará silencio. Fuego devorador andará delante de él y en derredor suyo habrá terrible tempestad. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar él a su pueblo. Salmos capítulo 50, versículos 3 y 4. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los tribunos, y los ricos, y los poderosos, y todo esclavo y todo libre, escondiéronse en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y dijeron a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y encubrirnos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha venido ya el día grande de su ira, y ¿quién podrá estar en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Cesaron los gestos de burla, los labios mentirosos quedan reducidos al silencio, el choque de las armas y el tumulto de la batalla, con los vestidos revolcados en sangre. Isaías capítulo 9, versículo 5. Han concluido. No se oye más que las voces en oración y el sonido del llanto y las lamentaciones de las bocas burlonas. De poco antes estalla el grito: ha venido ya el día grande de su ira, ¿y quién podrá estar en pie? Los malos piden ser enterrados bajo las rocas de las montañas antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Ellos conocen esa voz que penetra hasta el oído de los muertos. Cuántas veces sus tiernas y quejumbrosas modulaciones no les ha llamado al arrepentimiento. Cuántas veces no ha sido oída en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, de un hermano, de un redentor, para los que rechazaron su gracia. Ninguna otra podía ir entonces tan llena de condenación y tan cargada de acusaciones como esta voz que tan a menudo ha exhortado con estas palabras: volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Oh, si solo fuera para ellos la voz de un extraño. Jesús dice: yo he llamado y vosotros habéis rehusado, he extendido mi mano y no hubo quien hiciese caso. Sino que desechasteis todo mi consejo y no quisisteis mi reprensión. Proverbios capítulo 1, versículo 24 y 25. Esa voz despierta recuerdos que ellos quisieran borrar. Avisos despreciados, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. Entre la muchedumbre los hay que se mofaron de Cristo en su humillación. Con fuerza penetrante les acuden a la mente las palabras del varón de dolores, cuando conjurado por el sumo sacerdote declaró solemnemente: de aquí adelante habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder divino
y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26, versículo 64. Ahora le ven en su gloria y deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino. Los que pusieron en ridículo sus pretensiones de ser el Hijo de Dios enmudecen ahora. Allí está el altivo Herodes, que se burló de su dignidad real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres mismos con que manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas y en su dócil mano un cetro burlesco, y se inclinaron ante él con burlas de blasfemia. Los hombres que golpearon y escupieron al príncipe de la vida tratan de evitar ahora su mirada penetrante y de huir de la gloria subyugadora de su presencia. Los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, los soldados que le abrieron el costado, consideran esas señales con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo, moviendo sus cabezas con arrebato satánico, exclamaron: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Mateos capítulo 27, versículo 42 y 43. Recuerdan a lo vivo la parábola de los labradores que se negaron a entregar a su Señor los frutos de la viña, que maltrataron a sus siervos y mataron a su hijo. También recuerdan la sentencia que ellos mismos pronunciaron: el Señor de la viña destruirá malamente a los malvados. Los sacerdotes y escribas ven en el pecado y en el castigo de aquellos malos labradores su propia conducta y su propia merecida muerte. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, más fuerte que los gritos de sea crucificado, que resonó por las calles de Jerusalén. Estalla el clamor terrible y desesperado: es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes. En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la conmoción de los elementos. En la vida de todos los que rechazan la verdad, hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria nos presenta el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía, y el alma se siente atormentada de vanos remordimientos. Mas ¿qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día, cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra calamidad como torbellino? Proverbios capítulo 1, versículo 27. Los que habrían querido matar a Cristo y a su pueblo fiel son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos. En medio de su terror oyen las voces de los santos que exclaman unánime júbilo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Isaías capítulo 25, versículo 9. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el bramido de los truenos,
El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego sus manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos. Los que dormís en el polvo, y levantaos por toda la superficie de la tierra. Los muertos oirán esa voz, y los que oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Y los justos aún vivos y los santos resucitados unen sus voces en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura en cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra en la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. A este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él restaurará nuestros cuerpos viles conforme a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido, Edén. Los redimidos crecerán hasta la perfecta medida de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Los justos que vivan aún son mudados en un momento, en un abrir de ojos, a la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en el aire. Ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenían separados desde tanto tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios.
De cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes, y cuando el carro sube hacia arriba, las ruedas gritan Santo, y las alas al moverse gritan Santo, y el cortejo de los ángeles exclama Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, y los redimidos exclaman Aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en torno de su Redentor, cuya estatura sobrepasa en mucho en majestad a los de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia sobre ellos lleno de amor benigno, de un cabo a otro, de la innumerable hueste de los redimidos. Toda mirada está fija en él, todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto era tan desfigurado, más que cualquier hombre, y su forma más que los hijos de Adán. Sobre su cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Y la inscripción Santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dar la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones, y cada voz eleva en alabanzas de agradecimiento a aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su misma sangre, y nos ha constituido reyes y sacerdotes para el Dios y Padre suyo. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perlas, y las naciones que han guardado la verdad entran en ella. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya jamás acariciado el oído de los hombres, y que dice: vuestro conflicto ha terminado, venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos: yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy, irreprensibles delante de la presencia de su gloria, con gozo extremado. Judas capítulo 1, versículo 24. Cristo presenta al Padre a los que ha rescatado con su sangre, diciendo: heme aquí, a mí y a los hijos que me diste, a los que me has dado los he guardado. Oh maravillas del amor redentor, qué dicha aquella cuando el Padre eterno, al ver a los redimidos, considerará su imagen, la discordia del pecado desterrada,
sus manchas quitadas y a lo humano una vez más en armonía con lo divino. Con amor inexpresable, Jesús da la bienvenida a sus fieles que entran en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que han sido salvadas mediante su agonía y humillación, y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienaventurados aquellos que han sido ganados para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor, al reunirse en torno del gran trono blanco. Indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han ganado para Cristo, y al ver que uno ha ganado a otros y estos a otros más, todos traídos al puerto de descanso para depositar allí sus coronas a los pies de Jesús y alabarle durante los siglos sin fin de la eternidad. Al tiempo de dar la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y que por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Cuando Adán distingue las cruentas señales de los clavos, no se echa a los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que ha sido inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a mirar una vez más la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de la expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima del sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, se volvía a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser el mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido, y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido en su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos había escogido en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu realiza toda la escena
comprende que este es en verdad el Edén restaurado y mucho más hermoso ahora de lo que era cuando fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, coge su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota a una multitud de redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y cayendo sobre su pecho abraza al Redentor. Toca enseguida el arpa de oro y las bóvedas del cielo repercuten el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y vive otra vez. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Esta reunión es presenciada por los ángeles que lloraron por la caída de Adán y que se regocijaron cuando Jesús, después de su resurrección, ascendió al cielo, después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de la redención y unen sus voces al cántico de adoración. Sobre el mar de cristal ante el trono, ese mar vidrioso, como si estuviese revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen, y del número de su nombre. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, la voz como arpistas que tañían sus arpas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia tal cual ninguna compañía la conociera hasta entonces. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que vaya. Estos, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Estos son los que salen de la gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor a través del último despliegue de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. En su boca no fue hallada mentira, están sin mancilla ante Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo
sobre ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con su intenso calor, y ellos mismos han soportado sufrimientos, hambre y sed, pero ya no tendrán más hambres, ni tendrán ya más sed, ni los herirá el sol, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio delante del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de la vida, y limpiará Dios toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. En todo tiempo, los elegidos del Señor han sido educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los angostos senderos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron la oposición, el odio y la calumnia. Le siguieron a través de luchas dolorosas. Soportaron el sacrificio de sí mismos y experimentaron amargos desengaños por su propia dolorosa experiencia. Conocieron los males del pecado, su poder, la responsabilidad que envuelve, su maldición, y le miran con horror al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo. Se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca han caído. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho, habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Los herederos de Dios han venido de guardillas, chozas, cárceles, cadalsos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra, de las cavernas del mar. En la tierra fueron destruidos, afligidos, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales humanos los sentenciaron como a los más viles criminales, pero ahora Dios mismo es el juez. Salmos capítulo 50, versículo 6. Ahora los fallos de la tierra son invertidos. Quitará el oprobio de su pueblo. Isaías capítulo 25, versículo 8. Se les llamará pueblo santo, los redimidos de Jehová. Él ha dispuesto darles hermosura en lugar de ceniza, el aceite de gozo en vez de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de espíritu de pesadumbre. Isaías capítulo 62, versículo 12 y capítulo 61, versículo 3. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor, están ante el trono, más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de la Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada.
Entre el agitar las ramas de palmera dejan oír un canto de alabanza, claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que creciendo por entre las bóvedas del cielo repercute el clamor, la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y el Cordero, y todos los habitantes del cielo responden en coro: amén, bendición y gloria y sabiduría y acciones de gracia y honra y poder y fortaleza a nuestro Dios para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 7, versículos 10 y 12. En esta vida no podemos más que empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar muy seriamente la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Sin embargo, ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad, la altura del amor redentor apenas si se comprenden confusamente. El plan de la redención no será comprendido enteramente, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo ellos serán vistos y conozcan cómo ellos serán conocidos, pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desdoblarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas haya sido suprimida, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que ha costado su salvación. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado considerarán al Cristo crucificado. Nunca caerá en el olvido de aquel cuyo poder creó innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio. El amado Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído que él cargó con la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen en el brillo de su rostro la gloria eterna del Padre, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo: digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia el Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos aparecen hermosos y atractivos.
se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al contemplar la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes lo comprendimos el significado de tan atractivo apelativo, Padre nuestro. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear ningún otro plan de salvación, otro que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales, el resultado de la lucha del Salvador contra los poderes de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contribuye a la gloria de Dios por toda la eternidad, y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado, y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos.